Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a ExpoEFI por la invitación. Ya explicó bastante y muy bien Esteban, pero vamos a hacer, digamos, una charla breve un poco para contarles esta etapa y para contarles un poco cuáles son también los desafíos a futuro, ¿no? Estamos, como dije hace un par de semanas, en lo que fue la tercera etapa de este proceso. La primera fue la eliminación del déficit fiscal. Y es importante remarcar que esta eliminación del déficit fiscal se hizo vía no suba de impuestos, sino vía la reducción del 30% en el nivel de gasto. Voy a explicar después por qué el énfasis en esto, ¿no? La etapa 2 fue la eliminación del déficit cuasi fiscal, ¿no? La eliminación de la emisión monetaria. ¿Cómo se hizo esto rápidamente? Fue mucho más importante en el programa de lo que se menciona. Fue, yo diría, un factor clave, porque, como explico siempre, podría haberse dado el caso que el país hubiera terminado en hiperinflación aún a pesar de haber ido a equilibrio fiscal, lo que hubiera sido devastador a nivel de sociedad para después hacerles entender que el verdadero problema argentino de los últimos 124 años había sido el déficit fiscal. Ahora, el overhang monetario era tan alto, ¿no? Había una demanda de dinero por el piso, previa a lo que es un proceso hiperinflacionario. Teníamos casi 4 bases monetarias en pasivos remunerados y no teníamos ningún recurso. No había dólares en el Banco Central, no había financiamiento y Argentina no tenía ninguna credibilidad como país. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? Bueno, los primeros meses, entonces básicamente de diciembre a abril, se aplicó una tasa de interés real muy negativa que hizo que durante esos meses ese sobrante monetario solamente por ese efecto se redujera a la mitad, esencialmente. Y se combinó con una estrategia financiera que fue la emisión de este bono BOPREAL, que vino de alguna manera también a socorrer a las políticas monetarias y cambiarias. Por el lado cambiario, solucionando el problema de los importadores con los productores del exterior, restableciendo esa cadena que se había roto y que ya empezaba a generar desabastecimiento e hiperinflación, y también sirviendo como amortiguador para cualquier suba del tipo de cambio. Pero con respecto a lo monetario, también lo que se logró fue absorber, vía la venta de estos bonos, una base monetaria más. Entonces, esencialmente para mayo, ese sobrante monetario se había reducido tanto que pudimos volverlo a traspasar al Tesoro Nacional, que es donde realmente corresponde, porque ese déficit cuasi fiscal no es otra cosa que el déficit fiscal financiado con emisión. Entonces, al pasar ese sobrante ahora menor al Tesoro Nacional, terminamos con la emisión monetaria. Entonces digo, ¿por qué es importante remarcar esto? Por los resultados que se lograron con eso, ¿sí? No es una casualidad, entonces, que como consecuencia de estas dos cosas, la economía haya crecido un 6%, cuando miramos el estimador mensual de actividad económica de diciembre del 2023 a diciembre del 2024, la economía creció un 6%, a pesar de haber reducido el déficit fiscal en 5 puntos y el cuasi fiscal en 10. Recuerden que todo el mundo decía que si hacíamos esto iba a ser a costa de una brutal recesión. De vuelta, esto nos permitió que a la economía crecer un 6%, a los salarios reales subir casi un 15% y sacar 10 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué es esto? Porque es el modelo exactamente inverso a lo que siempre hizo el kirchnerismo. Cuando se habla de ajuste, en realidad el ajuste es el modelo kirchnerista, ¿no? O sea, ¿qué hace ese modelo? Agranda el Estado. Para agrandar el Estado, ¿a quién le saca recursos? Al sector privado. ¿Cómo se lo saca? Subiendo impuestos, como eso no alcanza porque siguen teniendo déficit,
es absorbiendo deuda, es decir, los bancos, en vez de prestarle al sector privado, ahora prefieren prestarle al sector público, dejar de actuar como bancos, y finalmente con emisión monetaria, que lo que hace es crear ese impuesto inflacionario que terminan pagando los más pobres, ¿sí? De ahí la desigualdad que se termina generando, ¿no? O sea, empresarios mucho más ricos, porque en realidad terminan conviviendo en un modelo de dólar alto, salarios en dólares miserables e industrias protegidas. Y la gente, digamos, mucho más pobre, ¿no? Clase baja a la cabeza y la clase media también. Entonces, este es el proceso exactamente inverso. Al nosotros bajar el gasto y terminar con la emisión monetaria, lo que hemos hecho es, al contrario, devolverle los recursos al sector privado. Ahora, al tener un Estado más chico, ustedes tienen que, digamos, que poner menos plata para bancar ese Estado, ¿sí? Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que hemos bajado impuestos, en que hemos bajado el impuesto inflacionario, como bien mostraba Esteban, y que los bancos vuelvan a trabajar de bancos. Hoy los bancos entonces empiezan a preferir prestarle de vuelta al sector privado que al sector público. Eso genera entonces que haya nuevamente crédito y mayor crecimiento. ¿Se entiende? Entonces es un proceso exactamente inverso al que se vivió durante los últimos 20 años, ¿no? Y entonces entramos después en lo que fue la tercera etapa. Una vez que se hicieron esas dos cosas, quedaba pendiente lo que siempre quisimos hacer, que era la salida del cepo cambiario. Y para eso había que recapitalizar el Banco Central. En ese momento, agosto del año pasado, entonces fuimos a ver nuevamente al fondo, que estaba muy impresionado con todos los logros, y entonces le dijimos, bueno, podemos seguir recapitalizando el Banco Central gradualmente, como lo estamos haciendo, o nos pueden ayudar con una infusión de capital. Es decir, nosotros habíamos resuelto la parte del pasivo del Banco Central, pero consideramos, por supuesto, que para salir del cepo de manera no traumática, esos pesos tenían que estar respaldados. Y si bien el Banco Central había comprado y estaba comprando récord de divisas, el hecho de estar sin financiamiento hacía que constantemente tuviéramos que estar gastando esos dólares que el Banco Central compraba, y entonces lo que se podía retener era mucho menor de lo que efectivamente el central compraba. Bueno, el fondo estuvo dispuesto a acompañar. Algunos se preguntarán, entonces, ¿por qué se tardó tanto tiempo desde agosto hasta abril? Y la realidad es que el esquema de bandas era algo que habíamos definido rápidamente en agosto del año pasado mismo. Incluso creo recordar que eran las mismas bandas que terminamos poniendo. Durante septiembre fuimos corriendo los diferentes modelos para ver cuál era el nivel óptimo de reservas que necesitábamos para para respaldar el nivel de pasivos del Banco Central. Y rápidamente nos dimos cuenta que el número iba a ser una sorpresa para el fondo. Entonces, por octubre, cuando fuimos a verlo al fondo, efectivamente la sorpresa se convalidó y el tema se demoró. Por supuesto, porque esa negociación llevó tiempo, tuvimos que correr modelos del fondo también. Los modelos del fondo también daban que el nivel de reservas óptimo era en el entorno a los 20.000 millones de dólares. Y después se sumó una segunda negociación que también llevó más tiempo, que fue la de cuánto de eso tenía que ser el desembolso inicial, cosa que para nosotros también era clave. Y eso entonces prolongó la negociación todavía más. O sea que nada tuvo que ver con ningún tipo de especulación. Si hubiéramos podido terminar para fin del año anterior, lo hubiéramos hecho. Si hubiéramos pedido un monto menor, probablemente también, pero no hubiera sido lo ideal. Y creo que
con la salida del cepo me parece que se mostró que fue lo correcto, ¿no? Porque, como vimos, no hubo ningún estrés y, de hecho, el dólar libre está tendiendo a converger a lo que era el dólar oficial. Entonces, es muy importante entender también esta secuencia, porque muchos también lo relacionan con el concepto de, bueno, también se salió en su momento del cepo con Macri, pero después hubo que volver a ponerlo, pero también ahí voy a hacer la diferenciación. La secuencia es la inversa, digamos, en aquel caso se salió primero del cepo cambiario y se salió exitosamente porque había mucha expectativa, se generó mucha, expectativa positiva, pero no se había resuelto los problemas macro, ¿sí? Entonces, el enfoque nuestro fue exactamente inverso. Primero resolvimos los problemas macro, primero resolvimos el problema fiscal, después resolvimos el problema cuasi fiscal y después, entonces, capitalizamos al Banco Central. Y eso nos permitió hacer un acuerdo realmente mucho más sólido, un acuerdo único en el sentido de, no solo único para Argentina, sino que no es un acuerdo normal del fondo. El fondo normalmente presta plata para financiar esa transición hacia el orden macro. Nosotros el orden macro fue lo primero que hicimos y de vuelta eso nos permitió un acuerdo, yo diría atípico, al punto que voy a contar alguna infidencia de las últimas reuniones del G20 y del fondo. En la reunión con el fondo, con Cristalina, con Guita, todos, ellos mismos nos decían, nunca nos pasó de que nos llame tanta gente de todo el rubro, o sea, los mejores académicos, gente de mercado y demás, para felicitarnos por el armado de este programa. Nunca. Ayer el presidente mandó al chat de gabinete también una entrevista a Sebastián Edwards. Sebastián Edwards es un muy reconocido economista chileno, profesor de la UCLA, pero lejos de liberal, yo creo que Sebastián está más identificado con la centroizquierda. Y él dice en la entrevista mismo que realmente el diseño de este acuerdo era fenomenal y que estaba muy optimista porque realmente veía que ahora Argentina realmente podía a nivel económico, que buena frase simpática, de poder ser la potencia que es en fútbol. O sea, este acuerdo no tiene nada que ver con los otros 22 acuerdos que ha firmado Argentina o de vuelta con otros acuerdos que haya hecho el fondo con otros países. Es importante que entiendan esto porque, digamos, la comunicación ha pasado a ser un gran desafío, porque los argentinos venimos de tantas décadas de frustraciones que es medio inevitable siempre pensar que y acá algo mal, seguramente algo malo va a pasar, o hay algunos que todavía siguen pensando o escuchando a algunos que le dicen no, pero el dólar y demás. Estamos en una situación que, insistimos nosotros, no hemos visto nunca, que no han visto nunca ustedes, no han visto nunca nuestros padres ni nuestros abuelos. Es importante que se entienda eso de una vez por todas, porque Argentina va a salir igual, pero cuanto más rápido nosotros podamos hacerles entender esto a ustedes, a los comerciantes y demás, más rápido y más fuerte vamos a salir. Vamos a evitar cosas como cuando salimos del cepo, que algunos inmediatamente por las dudas subieron precio, como dice el gran Fede Furiase, eso antes pagaba, porque digamos, ese por las dudas en Argentina pagaba, ahora no paga que hagas eso. De hecho, la mayoría tuvo que retrotraer los precios, porque haces eso y te quedás fuera de mercado. Es decir, estamos en otra Argentina, en una Argentina donde los precios pueden incluso bajar. Ya no solo hoy ya no tiene sentido, digamos, económico que haya inflación. La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo. Los precios incluso pueden bajar. Venía escuchando al presidente de YPF anunciar que
este mes baja la nafta un 4%. Y eso puede pasar con muchos precios. La indumentaria va a bajar y mucho, los autos van a seguir bajando. Hay algunos servicios que van a bajar también. Sáquense de la cabeza el chip de que, digamos, Argentina es lo mismo de siempre. Este es un cambio fundamental que no hemos visto nunca, ninguno, y es importante que cambiemos la cabeza en eso. O sea, la baja del costo argentino no viene más por devaluaciones, como típicamente hemos visto. La baja del costo argentino va a venir dado por 4 factores. 3 que tienen que ver con nosotros, 1 que tiene que ver con el sector privado. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Seguir bajando impuestos, seguir desregulando y abrir la competencia. ¿Sí? Y desde el sector privado, ¿qué hay que volver a hacer? Algo que no se hace también hace mucho tiempo, que es volver a invertir. En Argentina, digamos, no ha habido inversión por muchísimos años. Y eso es porque, al contrario de lo que pregona el kirchnerismo, lo único que ha hecho es fomentar el negocio financiero. Durante los últimos 20 años era más importante entender qué iba a pasar en lo financiero que en los propios negocios de las industrias. Era más importante el manejo de la plata que el de la propia industria. Era más importante tener un contacto en el gobierno para poder comprar dólares a una tercera parte de lo que valía que otra cosa. Ahora hay que concentrarse en volver a ser eficiente y en entender que los retornos de las diferentes industrias no pueden ser los de la Argentina pasada, porque el nivel de riesgo ya es otro. Hoy Argentina es uno de los 5 mejores alumnos del mundo. Les vuelvo a decir, ojalá hubieran podido venir todos a Washington. Argentina es hoy ejemplo de lo que hay que hacer. Hemos pasado en 16 meses de ser ejemplo del desastre, de lo que no hay que hacer, a ser el ejemplo de lo que hay que hacer. No lo digo yo, lo dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ¿sí? Dijo, o sea, vamos a ayudar a Argentina en caso que tenga alguna necesidad, porque está haciendo lo que hay que hacer. Cristalina se lo dijo a todos los países en todos los colores, incluso en la última charla, dijo, con la crisis internacional es probable que haya otros países que vayan a necesitar al fondo. Sepan que el fondo va a estar ayudando a los países que hacen las cosas como Argentina. O sea, hemos pasado a ser, de los 195 países esos que maneja el fondo, el ejemplo. Entonces no nos comamos más el cuento de que ya la vimos, porque no, de vuelta no hemos visto nada de esto. A ver, terminó un poco, terminó la época, yo diría, del dólar. Ahora paso a ese tema también. Se terminó la época del dólar, de la Argentina regalada en dólares. La contracara de una Argentina regalada en dólares es un país que le va pésimo, ¿sí? No es una casualidad que cuanto más regalada Argentina estuvo en dólares fue a fin del gobierno anterior y nosotros heredamos la peor situación económica de la historia. Es la contracara de eso. No queremos eso. Nosotros queremos un país donde los salarios en dólares sean razonables, donde no se asombre la gente porque alguien de clase media va a veranear a Brasil. Es de locos esto. O sea, ya de vuelta, no es solo el daño económico que se ha hecho, sino es el daño psicológico. O sea, ahora resulta que es una cosa, es un lujo que un argentino de clase media veranee en Brasil, que es un país vecino. O sea, lo lógico sería que pueda veranear en Brasil o en Europa, si quiere, o en Estados Unidos. Vamos a un esquema de vuelta absolutamente diferente, donde lo importante va a ser, insisto, la eficiencia, y lo importante de nuestro lado va a ser continuar reduciendo el tamaño del Estado, porque eso va a hacer entonces que le devolvamos cada vez más y más recursos al sector privado, que es lo que estamos haciendo. Y como dice siempre el presidente,
en un sistema de recursos escasos, está claro que el sector privado administra esos recursos mucho mejor que el sector público, que es mediocre, que es burocrático y que es corrupto, esencialmente. Entonces, insisto, no es una casualidad que después de todo lo que hicimos, no hay nada de casualidad en economía, es todo causalidad. Entonces, no es una casualidad que con todo esto que hemos hecho, la economía haya crecido. Es consecuencia justamente de que le estamos devolviendo los recursos a ustedes, al sector privado. Bueno, ¿qué hay que esperar entonces para los próximos meses? ¿En qué estamos focalizados nosotros? Bueno, uno, en consolidar este nivel de crecimiento, ¿sí? E incluso incrementarlo, porque esta es una economía que está hoy preparada para crecer incluso más del 6%. Hoy tenemos un muy buen auto. Imagínense como que la economía es un auto, ¿sí? Y si tenés, digamos, buenos fundamentals económicos, tenés un buen auto. Si vos tenés un buen ancla fiscal, tenés un buen motor, tenés un auto que anda bien. ¿Qué pasa típicamente? Y ahora imagínense que el nivel de monetización, el nivel de la cantidad de dinero, es el combustible. Nosotros hoy tenemos el desafío de remonetizar la economía más, porque están en un nivel de monetización muy bajo, de poco menos de la mitad de lo que es normalmente, pero hoy tenemos un muy buen auto, ¿sí? Un muy buen auto. Comparando de vuelta con la época kirchnerista, en el kirchnerismo los fundamentals son tan malos que es como que tenemos un muy mal auto, con un motor que no anda. ¿Y el kirchnerismo qué hace? Y le tira nafta, y le tira nafta. Emite, le tira nafta, le tira nafta. Y el problema no es la nafta, el problema es que el auto no anda. Entonces se llena de nafta y olor a nafta por todos lados. Nadie se quiere acercar al auto. Si hay una chispita, la economía o el auto explota, ¿sí? Ahora nosotros estamos en una situación en que tenemos un gran auto. Somos de vuelta uno de los 5 mejores países para el fondo en términos de fundamentals. Entonces tenemos un gran motor y como pasa en los autos, un gran motor te pide más nafta, ¿sí? Y nosotros, por el contrario, por el diseño de nuestra política, estamos sacando nafta. Nosotros retiramos pesos por superávit, vamos a retirar más pesos con la emisión de este bono de Bopreal para dividendos. Entonces nosotros necesitamos que la economía se remonetice para que el nivel de crecimiento se mantenga o suba. Entonces, por eso la última medida que han escuchado de las utilidades del Banco Central, ¿sí? Pasando a lo que van a ser reservas en pesos del Tesoro en el Banco Central. Hago 2 aclaraciones de esta medida para que se entienda bien. Una son utilidades genuinas del Banco Central, no como antes, que las lograban valuando las letras intransferibles no a valor de mercado, sino a 100 y generando ganancia vía devaluación. Estas son ganancias genuinas del Banco Central, producto de la baja del riesgo país. Y segundo, nosotros no vamos a usar esa plata para financiar gasto. Vamos a usar esa plata para tenerlas como reservas para poder cancelar deuda en el caso de que los bancos no hagan 100% de refinanciamiento de la deuda en pesos porque están más inclinados a prestarle ahora al sector privado. Entonces, por un lado, cancelamos deuda y remonetizamos la economía en el momento en que lo necesita. Y también nos vamos a focalizar en lo que es la remonetización en dólares. A nosotros no nos importa si la remonetización se produce en pesos o en dólares. Estamos en competencia de monedas. Imagínense como que son diferentes naftas, YPF o Shell, Action o lo que quieran. Entonces, también queremos ver que haya una remonetización en dólares y en las próximas probablemente 2 semanas vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender también a algunos y que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Entonces, cada vez de vuelta va a haber más dólares y van a circular más dólares. Y como digo, esperemos que esto lo tengamos listo para
por lo menos dentro de las próximas 2 semanas. Entonces, necesitamos, insisto, que esta remonetización se materialice para que la economía pueda seguir creciendo. En la medida que la economía siga creciendo y nosotros sigamos achicando el gasto, como de hecho seguimos haciendo, vamos a tener un mayor superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos y bajarlos más y más y devolverles más recursos al sector privado. Adicionalmente, vamos a seguir desregulando. Ya lo ven al ministro de Desregulación contando los días, todos los días, y van a también, por supuesto, ver anuncios desde ese lado también. Y finalmente vamos a ir por esas reformas estructurales que son tan necesarias, ¿no? Estamos hablando de lo que es reforma fiscal, reforma laboral y, al final, reforma previsional. Esto, por supuesto, lo decidirá el presidente y la política, lo que es el timing para implementar estas cosas, pero también son muy necesarias en Argentina para seguir bajando el costo argentino y sobre todo también para desincentivar la informalidad, eso que ha sido el incentivo durante los últimos 20 años, porque todo esto que hemos estado discutiendo no ha hecho otra cosa que incentivar la informalidad, o sea, la suba de impuestos, cada vez más cargas y demás, obviamente que dificulta todo lo que es, como policy maker, el desarrollo de las políticas económicas. Así que, nada, entonces, para terminar, déjenme decirles que ya están viendo mucho de nosotros. Tenemos a los 3 campeones acá, a las 3 anclas que están, digamos, comunicando y saliendo mucho más en televisión y explicando. Para nosotros la comunicación en este momento es clave, hoy representa un desafío porque, como digo, es muy importante que todos entiendan que estamos en una nueva Argentina, que, como dijo el presidente, y me encantó, que en poco tiempo los países van a decir que quieren crecer a tasas argentinas y que insisto, no tengan ninguna duda que estamos por presenciar los mejores 20, 30 años de nuestra historia. Muchas gracias.